llame contabilidad, y el directorio de estos grupos va a estar dentro de la raíz en la carpeta data. Entonces, si yo en la prueba les pongo algo similar a esto, lo primero que tendríamos que hacer es crear los usuarios, crear los grupos, luego crear los directorios y asignarle a cada directorio el permiso que corresponde. Entonces voy a revisar acá con la máquina virtual. Debo crear estos usuarios. ¿Cómo los creo? Todo el comando para crear usuarios. User. Y los usuarios son Andrés, Juan, Tomás. ¿Cierto? Andrés, Juan, Tomás. ¿Cómo reviso que esos tres usuarios fueron creados? No. Algo con slash home. LS home, así. Eso me está mostrando directorio, no me está mostrando usuarios. Yo quiero saber si esos usuarios fueron creados o no. Ahí. Les, slash, EDC, slash. Les, no les. Les, EDC, Esa es la página, ¿no? cuando le dé. No se lo puede. ¿Qué información me muestra eso? Está bien el comando. Lo que importa acá es dónde reviso. Lo último. El tail sería La última línea. Puedo utilizar el les, pero el les me muestra el archivo completo y tengo que bajar hasta el final. tail menos Entonces, Tail, menos n. no, pasa. ¿por qué me muestra el último 10? Si quiero acotarlo, recuerden que tengo que avanzar el menos n. Los dos comandos estaban bien, porque los dos, tanto el les como el tail, me muestran un archivo. ¿Cuál? El que tiene la información de los usuarios. Lo importante es cómo ustedes lo revisan. Recuerden que tienen que entender qué es lo que está haciendo cada comando, porque si aprenden los comandos de memoria, le cambio el mono y pueden al tiro. Lo importante es que entiendan qué es lo que están haciendo. Tail lo que hace es mostrarme la última línea de un archivo. ¿Cuál? El archivo que está en etc y se llama PathWD, que es el archivo que muestra la información de los usuarios. Siempre el último usuario creado va a ser el último en la lista. Entonces, si yo creé 3 usuarios, yo podría revisar solamente la última 3 líneas del archivo con tail menos n3 de etc PathWD. Y estos son los 3 usuarios. Por defecto, tienen su directorio home o el home directory dentro de la carpeta home que está en la raíz. Recuerden que eso no es obligación, es decir, por defecto viene así. Yo al momento de crearlo, recuerden que tienen los comandos especiales para agregar movimientos de tu directorio home para ponerlo en otro directorio. Puedo cambiar el UID, puedo cambiar el GUID. Entonces, no siempre les va a servir revisar el directorio home. Entonces, como era el ETC, PAS, a ver, ¿qué fue? El archivo está en esa ruta. Sí. Lo que le pase antes como comando debe ser un comando que me permita revisar ese archivo. Puedo usar el cat, que me muestra todo el archivo y al final me muestra la última línea igual. Sí. El CAT. El cat. Puedo cambiar el cat por un les y eso me va a generar paginación, es decir, yo puedo desplazarme con las teclas del teclado. ¿Ya? Con el desplazamiento. Exacto. Podría utilizar El head. el head, claro, que es lo que muestra en la cabecera.
por defecto van a ser las primeras 10 líneas. Y si no quiero usar el head y quiero ver la última línea, estamos usando el tail. Entonces eso muestra las últimas líneas. Y si le quiero agregar una cantidad determinada de líneas, le paso el menos n y las líneas que quiero ver. Ese menos n sirve tanto para el tail como para el head. Y después, y ponerle ese, eso es lo que no. La ruta, recuerden que nosotros vimos rutas absolutas y rutas relativas. ¿Qué significa eso? Que si yo hago un tail menos n1 para mostrar la última línea nomás, para no meter mucho chamuyo en la terminal, y le digo slash, solamente por el hecho de partir con un slash, yo entiendo que esa es una ruta absoluta. Le estoy dando toda la ruta desde donde comienza la raíz, que es el slash, luego el directorio que está en la raíz y el nombre del archivo. Eso sería ruta absoluta. ¿Cuál es la diferencia con ruta relativa? Que yo tendría que estar usando un CD para estar dentro de etc. O sea, estoy dentro del directorio y podría ser un tail menos n1 de pass wd. Estoy revisando el archivo. La diferencia es que esta ruta es relativa porque no tengo el comienzo con un slash. Es decir, yo tuve que ingresar a la carpeta para recién poder revisar el archivo. Entonces tengo esas dos formas de trabajar. Si no quiero meterme en la ruta, uso ruta relativa y le pongo la dirección completa. Si estoy dentro de la carpeta, puedo usar ruta relativa y solamente el nombre del archivo. ¿Y para volver ahí? ¿Para volver a dónde? Si quiero volver al home del usuario root, simplemente cd. Y eso me va a mandar al home. Recuerden que esta virgulilla, esta cole chancho, corresponde al home directory del usuario que está logueado. Con pwd me muestra la ruta en la que estoy posicionado. Quiere decir, si aquí me dijo que esto es el home del usuario root que está logueado, pwd me está mostrando cuál es esa ruta, slash root. Entonces creamos nuestro usuario, ¿cierto? Nos estarían faltando los otros tres. Que sería Pedro, José y Miguel. Entonces, user add. ¿Qué he dicho antes nosotros? No, estaba revisando un comando antes de. Diga. No alcancé a bloquear. Era una cosa que estaba revisando yo. No, después la vamos a revisar. User add. Pedro. Mario. No. Miguel. José. Y Miguel. Sí. Y Miguel. ¿No, Tomás? ¿Tomás? Miguel. Miguel. En la anterior teníamos a Andrés, Juan y Tomás y acá Pedro, José y Miguel. Ah, pero este lo hizo también en el mismo. Creamos usuario. Todavía no le estamos asignando grupos. Ah, Solamente estamos creando usuarios. Entonces lo que estamos haciendo es crear los usuarios. Da lo mismo en qué grupo van a estar, ya. porque para asignar los grupos yo no los creo. Ya, pero. Entonces creo los usuarios. Tengo los usuarios, estamos ok. Luego necesitamos el grupo. ¿Cómo se crea? ¿Cómo crear un grupo? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda cómo se crea un grupo?
era un grupo. ¿El que era usa limón? No, por lo mismo que la clase pasada. No. Era para ver si están atentos. Se crea igual. Si para crear un usuario con user add, ¿cómo se dice grupo en inglés? ¿El Group add. ¿O eso habíamos dicho? Sí, Era como... Es decir, si el user add crea usuario, group add crea grupos. Y el nombre del grupo. Teníamos dos grupos acá, contabilidad y ventas. Entonces le digo group add, contabilidad, y voy a crear con group add ventas. ¿Cómo reviso que estos grupos fueron creados? ¿El chao o no? No, ¿qué guardaba el Shadow? Ah, la contraseña. Las contraseñas y el tipo de encriptación que teníamos. De la misma forma de la otra. El tercer paso. Password muestra la información de los usuarios. Grupo. Tail, LC. Entonces me dice que se quedaron acá abajo contabilidad con el grupo 2009 y ventas 2010. Entonces también podría utilizar el tail menos N2 porque hemos creado solamente dos grupos, que son los últimos que se crearon, y revisamos que contabilidad y ventas están creados. Ya. ¿Y ahora? Tenemos creado Los grupos, los grupos. los directorios. ¿Eso podría? ¿Qué cosa? ¿Era con el menos 2 también? También con los mismos dos grupos. Siempre sirve. Claro, recuerden que el menos N, Siempre. si es tail o head, va a dar lo mismo, porque el N menos N lo que hace es mostrarme o las primeras N líneas o las últimas N líneas. Entonces, si queremos ver los últimos dos que creamos, menos N2. Ya. Entonces, con eso estamos revisando que creamos los dos grupos. Creamos los 6 usuarios. Ahora, tengo que asignarle a un usuario que pertenezca a los grupos. Por ejemplo, que los usuarios que están acá, que son Andrés, Juan y Tomás, estén dentro del grupo contabilidad. Es decir, estos 3 usuarios, grupo contabilidad, los otros 3 a ventas. ¿Quién recuerda, porque eso lo hicimos en la clase pasada, cómo decirle que este usuario Andrés ahora pertenece al grupo contabilidad? O viceversa, que en el grupo contabilidad está el usuario Andrés. ¿Y el del Ya podría ser user mode Menos D. menos D. ¿Qué hace el menos D? Cambia de directorio. Si no saben, user mode menos help. Lo que necesito hacer yo es no cambiar el directorio, sino que asignar que el usuario pertenece a un grupo. Son cosas completamente diferentes. El menos C. El menos C es para que era Vamos a hacer comentarios. exacto. Era para el grupo, Menos G. para el comentario que era el equipo. Menos G. Menos G. Usamos el menos G, sí, para los grupos, pero ¿cuál? Hay uno mayúscula y uno minúscula. Lista de grupos suplementarios. Usamos la mayúscula, pero falta algo más. Ah, era una letra, Era una letra. La A parece que no. A, apen, de agregar, y G mayúscula. Esa. Por ejemplo, vamos a decir que Andrés pertenece al grupo de contabilidad. Entonces, le digo user modify, vamos a modificar un usuario, menos AG mayúscula. Le estoy diciendo menos A, apen. Voy a agregar, ¿qué cosa? G mayúscula, un grupo. Que eso sería un grupo secundario. El grupo primario es el grupo que se define como GOID. Ese le pongo. Y Menos sería el A. nombre del grupo. De menos A, G, B. No. Menos A, G mayúscula. No, pero el principal. No, para el principal tú simplemente usas G minúscula y le cambias el grupo ID. Cuando lo quiero agregar con un grupo secundario,
le digo a G mayúscula. Recuerden que cuando nosotros hacemos esto, ID José me dice que su GID es el 2007. Si lo quiero cambiar, uso la G minúscula. Bueno, otra forma de ver la parte del ID es con getEnd user José. Aquí dice getEnd menos help. GetEnd opción menos I help. Cierto. Nada puede salir. Y es lo primero que sale. GetEnd ya. No era con user, es getEnd passwd José. En este caso el getEnd lo que hace es decirme sobre cuál archivo va a trabajar. passwd. ¿Por qué me confundí? Porque cuando yo quiero revisar un grupo puedo decirle getEnd group contabilidad. Entonces, siempre reviso los grupos y me confundí aquí con el grupo usuario, pero es el nombre del archivo que está en etc. Puedo revisar el passwd o el group y buscar un grupo o buscar un usuario. ¿El que tiene para eso? Sí, getEntity para obtener una entidad. Ya, entonces yo le digo usermod menos a G, le voy a agregar como grupo secundario, que era el grupo de contabilidad. Este grupo va a estar como grupo secundario para Andrés, Juan y Tomás. Entonces, Juan. ¿Qué dice? Contabilidad Juan. Le estoy diciendo, usermod, agrégale un grupo secundario que se llama contabilidad al usuario Juan. Compactar el grupo. Exacto. Si ahora hago un ID de Juan, me dice que pertenece, esto es la información del usuario, pero en grupos me aparece el grupo primario y el secundario. Hay dos grupos, en el grupo Juan y en el grupo contabilidad. ¿Se entiende? ¿Por qué tensor? Porque le acabamos de agregar el grupo. Cuando hicimos ese comando, ¿Ya? le estamos diciendo, vamos a modificar un usuario y lo vamos a agregar a un grupo. ¿A Juan? Al contabilidad. Sí. Entonces Juan ahora también pertenece al grupo contabilidad. Y Y antes pertenecía solamente al grupo Juan. Recuerden que cuando nosotros creamos un usuario, se crea un grupo con el mismo nombre de usuario y pertenece al grupo. Del mismo grupo. Exacto. A su mismo grupo. Exacto. Pero aquí yo le estoy agregando un grupo diferente. Ya. Y yo puedo pertenecer a varios grupos diferentes. Le agrego entonces. Es un símil, como ustedes cuando están acá, pertenecen a la carrera de telecomunicaciones, pero tienen distintas asignaturas. Ustedes toman distintas asignaturas y pertenecen a esos grupos. Los dos somos de acá y somos teléfono. Claro, pero tienen distintas asignaturas y cada asignatura vendría siendo un grupo diferente. Ustedes pueden tener N cantidad de grupos diferentes. Entonces, para el grupo de contabilidad, también estamos agregando a Andrés. Tomás y Andrés. Y para verlo en ID. Exacto, hacemos una ID de Tomás, ahora pertenece al grupo Tomás y contabilidad, y lo mismo con el grupo Andrés. Entonces pertenecen ellos dos al grupo contabilidad. Pero esa es la información que yo puedo ver del usuario, es decir, quiero saber si este usuario pertenece a un grupo. Creo que se debe ver el nombre del usuario y me va a llegar la información de los grupos a los que pertenecen. Pero ahora, ¿cómo puedo revisar cuáles son los usuarios
que pertenecen a un grupo específico. Una opción es hacer un tail de etc group. ¿Por qué? Me va a mostrar los últimos grupos de contabilidad y ventas. Y acá me dice que contabilidad tiene los usuarios Juan, Tomás y Andrés. Ellos pertenecen a este grupo. Entonces, si yo le digo, ¿cuáles son los usuarios que pertenecen al grupo contabilidad? ¿Qué tienen que revisar? El archivo completo hasta que encuentren contabilidad y ver cuáles son los usuarios que están dentro de ese grupo. Ahora, si tengo 10.000 grupos, es cosa de chino, ¿no es cierto? Saber cuál es el grupo contabilidad. Y aquí podríamos hacer algo. Hacer un cat de etc group. Y recuerdan que nosotros estuvimos usando esto, el grep, No. contabilidad. Si no se acuerdan, están súper bien para atrás. Entonces yo puedo revisar dentro del archivo y buscar todo lo que haya contabilidad y me va a entregar la información. Esa es otra forma de revisar. La idea es que nosotros usáramos estos filtros, estos pipes, y el grep era para poder buscar dentro de un archivo. Recuerden que lo que buscamos tiene que respetarse tanto mayúsculas como minúsculas. Si pongo contabilidad con mayúscula no me va a mostrar absolutamente nada. O si simplemente pongo la primera con mayúscula, no entrega nada porque no existe nada que tenga la palabra contabilidad con mayúscula. Entonces es importante eso. Respeten mayúscula y minúscula. ¿Eso cuál es el anterior? ¿Qué me preguntas? ¿El anterior de...? ¿Este? No, la otra, la que fue la anterior. Que era Ahí tercer grupo. Eso me está mostrando la última 10 líneas del archivo de Sí. grupos. Pero puede que yo tenga 1000 líneas de grupos creados. ¿Y cómo van a saber si son los últimos 10, los últimos 100? Sí, y cuando era el usuario era... Cuando es usuario de PAS.wd. Para WD para el usuario. Y para los grupos, grupo. ¿Ya? Entonces, tenemos varias formas de buscar información. Como les digo, si usamos el tail, podemos revisar los últimos, el head del primero. Pero si no sabemos cuántos grupos son, yo les pongo una lista larga, que en las pruebas yo siempre pongo harta información, que es difícil de encontrar, para tener que buscar o de esta manera, para buscar en todo el archivo, Con el grep. con el grep, exacto, que sería con ese filtro, Grep. y lo puedo buscar. Y recuerden que tiene que ser con las letras en mayúscula o en minúscula, depende de cómo se les pide. Claro, el otro también puede ser que comience con la letra, ¿no? Si yo le coloco la C, solamente Si le la C, pongo la C, buscar todo con la todos los consejos. Y da lo mismo si empieza a meter entre medio, o sea, también es cosa de loco. se pueden buscar. ¿Y le puedo poner el menos N? ¿El después del grep? Ahí. Tendría que hacer otro pipe Ah, ya. y decirle, no sé, porque muestre lo último, menos N, 3. Y me está mostrando los últimos 3. Que tienen C. Que tienen C, teleco, pero son los últimos 3, pero no sé en qué orden está hecho. Entonces puede que el grupo que yo le estoy pidiendo está al inicio. Si lo busco de esa manera y busco los últimos 3, no está ahí. Pero no es importante que se puedan hacer Pero se repartir. pueden ir mezclando todos los filtros. ¿Profesor? Diga. ¿No se pueden buscar todas las letras? Sí, pues. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, pero prefiero una palabra que tenga, por ejemplo, la C y la O, pero no juntas. No. Lo que tendríamos que hacer Grep ¿Otro C. clic? usar el asterisco. Entonces me dice aquí co, ahí está la O, Y C, no hay nada. no hay C. Porque el asterisco Es locate. es un comodín. Entonces se puede reemplazar por cualquier cosa. Se puede hacer grep C, como grep O, Grep C, espacio, grep O. sí. A ver qué sale. Buscó primero la que estaban con C y en base a esa lista filtró nuevamente y mostró los que tenían la O. Recuerden que pasa por un filtro primero, Ya. luego pasa por el otro. Ah, ya no. Por eso solamente me está mostrando la O, porque ya me buscó los que tenían C y luego tomó ese grupo y los metió en un filtro y sacó los que tenían la O. Y eso también le podemos pasar a los grep. Que tenga nombre. Por ejemplo, la B.
Solamente contabilidad. Ahora es el trabajo de Chino, porque tengo otra forma de hacerlo, y le digo getEnt group, que es el archivo que voy a revisar, y busco contabilidad. Y me entrega la información más rápido. Que me dice que contabilidad tiene el Group ID 2009 y los usuarios que pertenecen a este grupo son Juan, Tomás y Andrés. Eso es lo mismo que es CAT. Es similar. El CAT me muestra el archivo completo. El tail me muestra n cantidad de líneas, el head n cantidad de líneas, el less las muestra todas pero con paginación. El getEnt lo que hace es ir a buscar una entidad, va a ir a buscar un grupo específico. En este caso, el grupo contabilidad. Si ejecuto contabilidad 2, no me entrega nada porque ese grupo no existe. Entonces, si yo ejecuto, pongo el nombre del grupo y no me entrega información, es porque el grupo no existe, no porque no tengo usuarios. Porque ¿qué pasa si en vez de buscar la información de contabilidad busco ventas de un grupo que creamos? Me entrega la información, pero no hay nada exacto. Después de estos dos puntos debe ir la lista de usuarios que pertenecen a ese grupo. Es decir, si yo ejecuto el getEnt y pongo un nombre de grupo que no exista, no me va a mostrar nada, porque no lo encontré. No me va a mandar un error. Simplemente me estoy pidiendo información de un grupo y como no lo encuentra, no muestra nada. Entonces tengo varias formas de revisar un archivo, ya sea con getEnt, usar el cat, el tail, el head, el less, aplicar filtros. Para gusto personal, getEnt es mucho más rápido. Porque si le entrego una lista de 1000 grupos, que lo puedo hacer en la prueba, y pueden ser nombres similares. Ahí, por ejemplo, que ponga contabilidad y contabilidad. Lo más seguro es que se pueden equivocar. O que le repita una letra nomás. O que le ponga un punto. Entonces la mejor forma es con getEnt y buscamos específicamente ese grupo. Entonces, como el grupo ventas no tiene usuarios y el grupo contabilidad sí tiene los tres, que son los que tenemos en la imagen, agreguemos Pedro, José y Miguel al grupo ventas. Usermod menos G mayor. ventas, El nombre era José 1. ¿ya, José? Pedro y Miguel. Pedro. Tenemos otra forma. Miguel. G, Paz, WD, menos G para que veamos qué es lo que tiene. A ver qué. Añade al grupo. Si pongo menos A, esta es otra forma de hacer. Nosotros creamos para José y Pedro, nos faltaría Miguel. Yo le digo G, Paz, WD, menos A, faltaba Miguel, al grupo ventas. ¿Y qué me dice? Añadiendo al usuario al grupo ventas. Esta es otra forma de agregar usuario al grupo, que es con gpasswd. Entonces acá le digo gpasswd menos A. Voy a agregar al usuario Miguel en el grupo ventas. Entonces ahí tienen otra forma de hacerlo. Ustedes cogen cuál es la que les sirve o cuál les sale más fácil. ¿Más de un usuario a la vez en el grupo? Sí, tendríamos que hacerlo así. Tendríamos que hacerlo así. O simplemente pongo eso, espacio, ampersand y escribo la siguiente línea que sería lo mismo. Por ejemplo, eso, y en vez de poner a Miguel, pongo otro usuario acá. Y se va a ejecutar primero esa línea, una vez que termina, ejecuta la otra. Pero sería escribir el mismo código. Entonces, ¿cómo reviso la información del grupo ventas para saber qué usuarios están dentro del? Sí, de esto, ¿no? ¿Ya?
Begin group with begin tables. Group. Geten Group Ventas. Y me dice que en el grupo estaría José, Pedro y Miguel. Es lo mismo que teníamos en la imagen, Pedro, José y Miguel en ventas. Revisamos el grupo de contabilidad y tengo a Juan, Tomás y Andrés. Y si reviso acá, Juan, Tomás y Andrés. Estarían los grupos creados y los usuarios estarían vinculados a los grupos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Crear los directorios en donde van a estar estos usuarios. ¿Dónde tengo que crear o cómo tengo que crear estos grupos? Creemos primero el de contabilidad. No, porque no quiero modificar un usuario. Lo que quiero hacer es crear los directorios. Esto es un directorio. Quiero meter un grupo, o sea, quiero meter una carpeta, crear una carpeta. ¿Cómo creo una carpeta? MKDIR. No le estoy diciendo que voy a cambiar el home directory o el home del usuario. Y ahí podría estar la trampita que generalmente se equivocan. Pues yo le digo que en la primera prueba casi todo les va mal porque no lo practican mucho. Lo que le estoy diciendo acá es, quiero crear un directorio. ¿Cuál? Data contabilidad y data ventas. ¿Cómo creo ese directorio? Touch crea archivos. Yo quiero crear carpetas, directorios. MKDIR, exacto. ¿Y cómo se crearía MKDIR? El camino. El camino. ¿Cuál es la ruta? ¿Veis? No. Esa es la ruta. Da la vuelta y ¿Por qué data contabilidad? Fíjense, le estoy dando la ruta absoluta. Si yo le doy un slash, significa que dentro de la raíz tengo que crear la carpeta data si es que no existe, Ya. y luego contabilidad. Sí. Fíjense acá, que esto es importante. Si yo le digo MKDIR, primero voy a hacer un ls de la raíz Eso. para revisar, no tengo la carpeta data, no existe. Ahí, claro. Pero si ahora le digo MKDIR slash data slash contabilidad, no, les va a mandar un error porque el directorio data no existe. Está tratando de crear este directorio contabilidad, pero no encuentra esta ruta. Es decir, nosotros cuando vamos creando carpetas de esta manera, tengo que crear primero la carpeta padre, luego la carpeta que es contenida. Ahora, eso es un poquito complejo si tengo que crear una carpeta con muchos directorios. Por ejemplo, si tengo 10 subdirectorios, tengo que hacer 10 MKDIR. Ahora, la forma fácil sería al MKDIR pasarle el "-p". El "-p" significa parent. Es decir, voy a crear la carpeta contabilidad y si no existe su padre, lo creo. Entonces, con el "-p" no nos alega, ¿Y en el caso de que exista no se duplica? no se duplica. Fíjate, ahora hago un ls de la raíz y tengo la carpeta data acá abajo. Si ahora hago un ls de slash data, dentro tengo la carpeta contabilidad. Entonces tengo que crear ahora la carpeta ventas. Y eso sería con MKDIR slash, en este caso, no habría problema de crearlo así, porque ya está creado data. Data ventas. Lo crearía sin problema, porque ya existe. Y si le pongo el "-p", no habría diferencia porque la carpeta padre ya existe. Es decir, no se borraría contabilidad. Entonces ahí tendría las dos carpetitas. Data y contabilidad. El "-p", lo único que me estoy asegurando es que cree, si es que no existe el directorio padre. Si existe, no hay problema. Se lo va a saltar y va a crear el directorio que le estamos pidiendo.
Eso simplemente para evitar tener que crear primero todos los subdirectorios hasta llegar al último. Entonces, si hago un ls de la carpeta raíz, tengo el directorio data, Sí. y si hago un ls raíz data, tengo contabilidad y ventas. ¿Ya? Ahora, si hago ls menos l, No listear. los va a listar. ¿Y para qué el menos l? Para que demuestre los permisos, que es lo que estábamos trabajando en la clase pasada. Sí. ¿Qué me dice? Escritura, el directorio primero, y el directorio. Ya, es un directorio. El grupo. Entonces, todo esto son directorios. Sí. Esa parte corresponde a directorios. Luego tenemos tres valores. ¿Qué es lo que me está diciendo? Esta parte corresponde al usuario. Esta parte corresponde al grupo y eso a otros. Otro usuario. Entonces, el usuario propietario, el dueño de este directorio, sería root. ¿Qué puede hacer? Leer, escribir, ejecutar. El grupo puede leer y ejecutar. ¿Quién es el grupo? Root. Y los otros solamente leer y ejecutar. Si los otros usuarios que pertenecen a contabilidad, por ejemplo, los que teníamos, los tres usuarios de contabilidad, podrían crear archivos dentro de esa carpeta. No. No. A ver, escribir. Claro, no puedo. Primero tendríamos que saber si los usuarios están con el nombre root. ¿Cuáles son los usuarios? Supongamos que digo, Juan, ¿puede escribir en la carpeta contabilidad? Y eso es pregunta de prueba. Primero tengo que saber leer y ejecutar. primero tenemos que saber no qué usuario es. José. ¿José es el dueño? ¿Es el usuario root? No. No. Entonces como usuario no puede. Luego, ¿José pertenece al grupo root? No sé, tengo que averiguarlo. Tengo dos formas de hacerlo. Una es decir, geten group y el grupo se llama root. ¿Y qué me dice? No tengo usuarios. Si ahora le digo ID José, ¿José pertenece al grupo root? No, no está. Estoy comprobando de dos maneras. Revisando el grupo root y revisando los grupos que tiene asociado José. Entonces ahora yo les digo, ¿José puede escribir en contabilidad? No. No. ¿Qué es lo que puede hacer? Ejecutar y leer. Ejecutar y leer. Es decir, puedo meterme a la carpeta y revisar lo que hay. Lo que vamos a ver hoy día, que aparte de la creación de carpetas, que eso ya lo habíamos visto antes, junto con la creación de archivos, es que vamos a trabajar con directorios colaborativos. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a cambiar los dueños de estos directorios, vamos a dejar que el usuario siga siendo el root, pero el grupo ahora va a pertenecer a contabilidad. ¿Quién recuerda cómo le cambio los permisos a un directorio o a un archivo? Quiero cambiarle el dueño. chmod permite cambiar permisos, ¿no es cierto? Sí. Pero todavía no quiero cambiar los permisos. Esta parte no la estoy tocando. Quiero cambiar acá, los dueños. chmod es para cambiar show, change owner, vamos a cambiar el dueño. Quiero que en la carpeta contabilidad el grupo sea contabilidad. CHO. ¿Qué más sigue? Nombre del grupo. El nombre del grupo, así contabilidad. Cuando es el grupo es con 2 puntos. Si no pongo los 2 puntos significa que estoy cambiando el usuario propietario, el dueño. Si quiero cambiar el grupo, le pongo 2 puntos y el grupo se llama contabilidad. ¿Vamos a cambiar el grupo?
¿Ah? ¿Qué estamos cambiando? Le estamos cambiando el usuario propietario, o sea, el grupo propietario, contabilidad. Cuando le digo show, le estoy cambiando el change owner, le estoy cambiando el dueño. Cuando pongo 2 puntos, le estoy diciendo que voy a cambiarle el grupo propietario. ¿A quién? A contabilidad. En este caso se llaman igual y se puede prestar para la confusión. Pero cuando usamos ch own, la estructura es la siguiente: usuario, propietario, 2 puntos, grupo propietario, y aquí sería el directorio o archivo. Eso nos va a servir tanto para directorios como archivos. Entonces, si quiero cambiar solamente el usuario, sería usuario y mantendría la estructura. Si quiero cambiar solamente el grupo, no pongo un usuario, 2 puntos, el grupo, y sigo la estructura. Y si le quiero cambiar usuario y grupo, lo pongo de esta manera: usuario y grupo. Entonces, como ahora quiero cambiar solamente el grupo, dejo show, el usuario no va porque no lo voy a cambiar, pero voy a cambiar el grupo, y el grupo va después de los puntos, así que tengo que agregarlos. ¿Y a qué directorio le quiero cambiar el propietario? A contabilidad. Siempre el último va a ser el directorio o el archivo al cual le voy a hacer los cambios. Se comió la M. ¿Ah? No entendí. Contabilidad ya. Contabilidad. ¿Cómo? No entendí. ¿No entendió? No. Eso del cambio del grupo. Si nosotros revisamos esta información que nos muestra el ls-l, nos dice que el usuario que es dueño de esta carpeta es el usuario root. Claro. Si vemos el siguiente elemento, nos dice que el grupo que es dueño también es root. Yo necesito que el grupo ahora no sea root, sino que el grupo dueño de esta carpeta sea contabilidad. Entonces, para cambiarle el grupo dueño, tengo que decirle change owner, vamos a cambiar el dueño. Cuando ponemos 2 puntos, estamos cambiando el grupo. Si no ponemos esos 2 puntos, vamos a cambiar el usuario. Si acá ponemos un nombre de usuario, 2 puntos, un grupo, estaríamos cambiando los dos al mismo tiempo. Ah, Entonces necesitamos cambiar solamente este, Ya, ¿y por qué se lo pidió usted? porque este es el grupo, ¿Ya? este es el directorio. Ah, el director estaba en... Y el directorio se llama contabilidad. Ya, Ahora, esto no va a servir porque yo estoy en la carpeta del usuario root. Entonces aquí tendría que decirle data, contabilidad. Entonces ahí yo puedo ver que efectivamente es un directorio, porque le estoy dando una ruta absoluta. Entonces ahí podemos darnos cuenta que esto ya no es el grupo, sino que es el directorio. Entonces si ejecuto eso, y hago un ls-l de data, ahora aparece el grupo como contabilidad y ya no aparece como root. Entonces, yo le digo ahora contabilidad. ¿Quién es el grupo dueño? El grupo contabilidad. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Si tienen dudas, chicos, el pregunten. anterior, después iba el usuario, 2 puntos, el grupo, y después 2 puntos de nuevo y el directorio, ¿sí? No. ¿No? Tú dices para cambiarlo. Sí. La estructura es ch owner, change owner. Aquí sería Usuario, usuario, 2 puntos, 2 puntos, grupo, grupo, Espacio. espacio, sin 2 Ah, puntos. espacio. Y aquí sería o el archivo o el directorio. o el directorio. Con su ruta. Absoluta. Entonces puede ser con ruta absoluta o ruta relativa. La diferencia de cuándo las puedo usar es que si yo veo la carpeta, estoy dentro de un directorio y la carpeta o el archivo que quiero modificar la estoy viendo directamente, o sea con un ls la veo, uso ruta relativa. Si la carpeta no la puedo ver porque estoy en un directorio, tendría que usar ruta absoluta. En este caso estábamos dentro del home del usuario root. Por ende, dentro de esta carpeta no está el data contabilidad. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Poner la ruta absoluta.
Hagan cuenta que si ustedes están acá dentro de INACAP y les dicen vayan al laboratorio 3, ustedes saben cómo llegar porque están acá en INACAP. Pero si ustedes están aquí, yo les digo vayan a la sala de informática número 407 de la laboratorio al frente, ¿saben llegar? No, tendrían que pedir la ruta completa. Esa es la diferencia. Si yo puedo ver lo que hay acá, es relativo. Si no lo logro ver, es absoluto. Y ahí tengo que poner la ruta completa. Entonces, cambiamos el grupo para contabilidad y nos faltaría el directorio ventas. Y aquí lo voy a hacer con ruta relativa. Me estoy diciendo que estoy dentro de data, si hago un LL o un LS menos L, me está mostrando las carpetas y las puedo ver. ¿Cómo cambiaría con ruta relativa el grupo ventas para el directorio ventas? Creo que es con el mismo check. ¿Ya? Show al grupo. Espacio, 2 puntos, 2 puntos, bien. ventas, Ventas, espacio, slash. Venta. no, sin slash. Ventas. Ah, ventas, Venta no. Ventas nomás. ¿Por qué? Y ahí ponle eso. ¿Por qué? Porque yo veo la carpeta. Si yo hago un LL, la puedo ver. Es Es decir, ruta estoy dentro de data. Eso es ruta relativa. Exacto. Si es ruta relativa es porque yo puedo ver la carpeta. Entonces, si le hago esto y nuevamente hago un LL, es decir, estoy viendo la carpeta, ya me cambió el dueño, el grupo dueño. Ya no era root, sino es contabilidad. ¿Se entiende hasta ahí? La idea, chicos, ¿qué les falta ver? No es que entramos en data. Profe, y si Se veo debe la slash. carpeta, ¿puedo aplicarle igual el otro comando? ¿Cómo? Si veo la carpeta, ¿puedo aplicar el otro comando? ¿Con ruta completa? Sí. Sí, no hay problema. No hay problema. No hay problema. A ver, es un CD de data para entrar a la. Me dejo los últimos 10 comandos. CD data. Después un LL. Después el show venta. Ahí está. ¿Está muy enredada esta parte? Es que hace información con ratito. Porque hasta ahora lo único que estamos haciendo es lo mismo que hizo en la clase pasada. No hemos visto materia nueva. Ahora tenemos que ver cómo modificar los permisos para los grupos colaborativos. Entonces lo importante es que acá dudas que tengan las pregunten. No se queden con la duda porque la prueba esa duda la va a jugar en contra. Ya, hasta acá vamos todo ok. ¿O falta alguien que lo haya hecho? ¿Lo están ejecutando, no? Sí, Sí. muy bien. Ya. Entonces, fíjense acá. Lo que voy a hacer es cambiarme a uno de los usuarios del grupo contabilidad. ¿Qué usuarios usamos de contabilidad? Tenemos Juan, Andrés y Tomás. Tomás, A Tomás, ya. Me voy a cambiar a Tomás. Su guión Tomás. ¿Qué es lo que hizo? Tomás está en su directorio home. Es decir, si yo hago un LL, me muestra que no tiene archivos. ¿Podré ingresar a la carpeta data contabilidad? Veamos. cd / data. ¿Puedo ingresar a data? Sí. ¿Puedo revisar los archivos? Sí. José, ¿podrá meterse a la carpeta contabilidad? Sí. Y si no, también, porque tanto para el grupo como para otros tiene los mismos permisos. Entonces, le digo cd contabilidad. ¿Podrá Tomás crear un archivo dentro de esa carpeta? no puede. Veamos. Touch. Archivo guión Tomás, para saber quién es el que lo creó. Me dice permiso denegado. ¿Por qué? Porque no he cambiado los permisos.
Entonces voy a salir de la cuenta de Tomás para volver a la cuenta root. Recuerden que los permisos, el que los maneja es root. Entonces lo que tengo que hacer, primero, yo quiero que solamente el usuario root, que es el dueño, y el grupo contabilidad tenga acceso a la carpeta de contabilidad. Cualquier otro no tenga acceso. ¿Qué permisos tendríamos que dar ahí? Es decir, usuario root puede leer, escribir, ejecutar. El usuario, el grupo propietario puede leer, escribir, ejecutar, pero otro no puede hacer absolutamente nada. ¿Cómo restringo esos permisos? CHMOD. ¿Qué número? Yo quiero que el usuario y el grupo puedan leer, escribir, ejecutar, pero otros no quiero que hagan nada. Primero 770. 770. ¿Pero eso se hace dentro de data? ¿Ah? ¿Dentro de data se hace? ¿O también para- Donde tú quieras. La diferencia va a ser en qué dirección o qué rutas vas a poner acá. Como estoy dentro de data, podría poner contabilidad de manera directa porque estoy viendo la carpeta. Si no la estoy viendo, tendría que poner la ruta absoluta, slash data, slash contabilidad. Sería exactamente lo mismo. Por si acaso el último slash al final no influye en nada. Puede ir o no puede ir, va a pasar igual. ¿Qué es eso? Entonces, si cambio esos permisos, lo ejecuto, hago un LL, ¿qué me dice? Que contabilidad, el dueño, que es root, puede hacer todo, leer, escribir, ejecutar. Y el grupo, que es contabilidad, puede hacer lo mismo, leer, escribir y ejecutar. Pero los que sean de un grupo diferente, que no pertenezcan ni a root ni a contabilidad, no pueden hacer nada, ni siquiera listar, ni siquiera meterse dentro de la carpeta. Le estoy quitando todos los permisos para otros. Comprobémoslo. Nosotros habíamos ingresado con el usuario Tomás, ¿no es cierto? Tomás. Voy a hacer un cd slash data. Estoy dentro de la carpeta data. ¿Puedo revisar los permisos? No tengo problema. Contabilidad, los permisos que modificamos. Voy a ingresar a contabilidad y voy a ejecutar un touch, archivo 1, Tomás. ¿Lo podrá crear? Sí. Pertenece al grupo. Sí, pertenece al grupo. Ahora, si hago un LL, ¿qué me dice? Que lo creó Tomás, es el dueño, y el grupo dueño es Tomás. O sea, el archivo lo creó él y es de él. No pertenece a nadie más. Ahora, lo que voy a hacer, si hago un cat de ese archivo 1, no tiene nada. Entonces le voy a escribir algo. Recuerden que para escribir puedo usar un eco. Esta es la primera línea. Y lo vamos a enviar al archivo 1-Tomás. Si ahora hago un cat del archivo 1 Tomás, me dice que esta es la primera línea, es lo que escribimos. Hasta el momento estamos cumpliendo con lo que estamos pidiendo, que los usuarios del grupo de contabilidad puedan trabajar ahí. Voy a salir de este usuario con éxito y voy a buscar un usuario que esté dentro del grupo ventas. Por ejemplo, Pedro. Y aquí le puse soy. Ando narito. Entonces vamos con su guión. ¿Qué usuario que usar? Pedro, ya. Pedro. ¿Puede ingresar al data? Sí, ningún problema. ¿Podría ingresar a contabilidad? Me dice permiso denegado. ¿Puedo listar contabilidad? Tampoco, permiso denegado. O sea, los únicos que pueden acceder ahí son el root y los que pertenezcan al grupo contabilidad. Entonces estamos permitiendo que solamente algunos usuarios accedan a ese directorio.
veamos qué otro usuario tengo en contabilidad aparte de Tomás. Andrés y Juan. Esto solamente para ir comprobando lo que hemos hecho. Voy a hacer un sub-guión. Bueno, ¿Juan? ya está. ¿Juan está en contabilidad? Bueno, Juan. Ya. Juan puede ingresar Ahora, a data Sí. sin ningún problema. ¿Puede ingresar a contabilidad? también. También, porque pertenece al grupo. ¿Puedo listar lo que hay dentro? Sí. Sí. Tengo un archivo que lo hizo Tomás. ¿Podré escribir en ese archivo? ¿Ah? Sí. 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 no. Vemos con un cat qué es lo que tiene el archivo primero. Ah, no, pues puede leer. Lo puedo leer. Tiene línea 1. Sí. Puedo hacer esto, eco, Right. línea 2, Sí. y lo escribo o lo agrego al final en archivo 1. Sí. ¿Puedo? Sí. No. Ay, no. Si es Tomás y Tomás es el que puede modificarlo. A tomar Exacto. el dueño. ¿Por qué? Porque el dueño acá es Tomás y el grupo es Tomás. Ah, ahí está. Entonces José Es otro usuario. pasa a ser otro y solamente puedo leer. Ah, léelo. Ahora, si tenemos un grupo colaborativo, un directorio colaborativo, la gracia es que todos podamos modificar los archivos que están ahí. Entonces, esto no me serviría. Y ahí faltaría algo que es el permiso especial. Entonces voy a hacer un exit para volver al usuario root. Y lo que necesito yo es agregar un permiso especial. El permiso especial, si se lo quiero agregar al usuario, es 4. Si se lo quiero agregar al grupo, es 2. Y si se lo quiero agregar a otros, es 1. Entonces, el grupo lo puedo poner de esta manera. chmod. ¿Cuál es el permiso que tiene contabilidad en números? 7. 77 0. Y cuando le quiero agregar el permiso especial al grupo, que yo le dije que era un 2, se lo antepongo. Entonces quedaría como 2770. Le estoy agregando un permiso especial. Va a marcar una S después. ¿A quién? A contabilidad. Entonces fíjense que ahora contabilidad estaba así, pero ahora me agregó una S. La X se reemplazó por una S. Si quiero que esa S sea para el usuario, en vez de un 2 pongo un 4. Si no, un 1 y quería la S acá para otros. En este caso lo que necesito es solamente el permiso especial para el grupo. ¿Qué significa eso? Voy a cambiarme como el usuario Tomás. Voy a ingresar al data contabilidad y tengo ese archivo que quiero Tomás. Si ahora hago un touch y le digo archivo 2 Tomás y hago un LL, fíjense la diferencia. ¿Qué hay de diferente ahí? Que cambiar el grupo a contabilidad. Exacto, cuando yo le doy el permiso especial, es decir, si tenía el permiso, que en este caso sería 770, y quiero que el grupo tenga el permiso, le digo aquí un 2. Eso me va a activar una S dentro del directorio del grupo. En la parte de la X me la cambia por una S. Cuando está esa activada, significa que todos los usuarios que pertenezcan al grupo, cuando creen un directorio, una carpeta o cualquier archivo, automáticamente van a pertenecer al mismo grupo. El dueño sigue siendo Tomás, pero el grupo dueño es contabilidad. Entonces, ahora sí, un usuario que no pertenezca, o sea, que no sea Tomás y que pertenezca al grupo, sí va a poder modificarlo. ¿Lo había creado en el... ¿Era el 2770 o fue el 72? No, la carpeta tenía estos permisos. 770. Sí. Yo les dije, si quiero darle permiso especial al usuario, 4.
Si quiero darle permiso especial al grupo, 2. Ah, ya. Para otros, 1. ¿Qué es lo que quiero hacer? Sí. Darle permiso especial al grupo y le antepongo el número 2. Y quedaría como 2770. Ese permiso especial que incluye escribir. Te quedan los permisos especiales que tú cuando creas un archivo dentro del directorio te va a quedar como dueño el grupo por defecto. Y los permisos van a ser los que vengan por defecto en el sistema. Exacto. ¿Y esos permisos dónde se definen? En un archivo que se llama umask. Que eso lo vamos a ver después. Para no meterle tantas cosas juntas. Entonces lo que me interesa acá es que cuando nosotros demos el permiso 2770, le estamos diciendo que cuando creemos archivos o directorios dentro de esa carpeta, el grupo va a ser el mismo dueño de ese directorio. Entonces, si ahora yo tengo esta carpeta que se llama contabilidad y tiene el permiso especial en el grupo, esa S me da el permiso especial, lo que voy a hacer es decirle que cuando cree un archivo o directorio, el grupo dueño de todo lo que esté dentro automáticamente va a ser el mismo grupo que es dueño de la carpeta. ¿Se entiende esa parte? Entonces, quiero cambiarle ahora los permisos especiales a la carpeta ventas, a la carpeta ventas, para que cuando se creen archivos automáticamente sean del grupo ventas. ¿Cómo lo hago? chmod chmod 2770 ¿ya? ventas. ¿Están de acuerdo? Creo que sí. Sí. ¿Qué están en contra? ¿Nadie? Estamos en acuerdo. ¿Están todos de acuerdo? Perfecto. Eso funciona sin ningún problema. Pero hay otra forma de hacerlo, diciéndole que al grupo le voy a asignar el permiso especial. ¿Qué más es? Es exactamente lo mismo. Si les complica el numerito, le digo al grupo, agrégale la S. Ya lo entendí. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa eso? Que solamente le estoy asignando el permiso especial acá. Es decir, yo tendría que quitarle los otros permisos. Y si hago un chmod 770 a ventas, ¿qué es lo que hizo? Me mantuvo el permiso especial. Entonces así nosotros tendríamos listos los directorios colaborativos, es decir, cada vez que hay una S en un directorio, sí o sí significa que los usuarios que quieren archivos o las carpetas van a pertenecer al mismo grupo. Es decir, se mantiene hacia abajo como cascada los mismos grupos. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Le asignamos un 2 más los permisos que pueden ser WRX, que son 4, 2, 1. Profe, pero al revés. No es Sí. RWX. Y eso se puede transformar en un numerito para el usuario. 7 si le doy todos los permisos. Lo mismo acá. RWX 7. Si acá le digo RWX, eso también sería 7. Entonces bajaría el numerito 2 acá nomás y me quedaría como 2777. Si le quiero quitar permiso, lo dejo ahí, transformo en un 0. Si le quito el W, 5. Porque 4 más 1, 5. Los dos lo mantienen. Entonces ese 2 lo que va a hacer es que en el grupo me va a agregar una S. Y esos son los permisos especiales. ¿Queda claro esa parte? O sea, los dos usuarios van a tener la misma O sea, capacidad de crear. todos los usuarios van a poder crear, escribir, pero por defecto el grupo que es dueño de esos archivos va a seguir el mismo que es dueño de esa carpeta.